una maleta, una puerta y el silencio. El portazo no fue lo peor. Lo peor fue el silencio que vino después. El hijo de Clara ni siquiera gritó. Solo señaló la puerta con el dedo, como si echara a un extraño, con una frialdad que ningún invierno podría igualar. Ella se quedó quieta unos segundos, con las llaves aún en la mano, como si pudiera deshacer lo que acababa de pasar. Pero número. Esa ya no era su casa. No desde que él decidió que sobraba. Llevaba años criando sola, limpiando sus heridas en secreto, apagando su hambre para llenar los platos de los demás. Nunca pidió nada. Ni lujos, ni agradecimientos. Solo un poco de respeto. Pero incluso eso le fue negado. Ahora, con la maleta medio rota y un abrigo delgado, bajaba las escaleras de ese edificio que una vez llamó hogar. Nadie le abrió la puerta. Nadie preguntó nada. La lluvia caía como si supiera. Gotas gordas, frías, sucias. Clara apretó el paso sin saber a dónde ir. Su hermana vivía lejos. Las amigas... Bueno, hacía años que la vida había borrado esas conexiones. Una madre en la calle no llama la atención. No como un niño, no como un perro. Es solo una señora mojada con una maleta que cojea. Un ruido más en la ciudad. En una plaza desierta, bajo un árbol que apenas la protegía, dejó caer el cuerpo. La maleta, el bolso, el orgullo, todo al suelo. No lloró. A esa edad, las lágrimas no salen fácil. Se acumulan en la garganta, pesadas como piedras. Y ahí, sentada entre las raíces de un roble sin hojas, Clara supo que había cruzado una línea invisible. Ya no era madre, ya no era hija. Era solo una mujer con frío. Y sin casa. Nadie preguntó, nadie ofreció ayuda. El amanecer llegó sin gloria. Clara llevaba horas sentada en el mismo banco, con los pies entumecidos y el cuerpo recogido como si quisiera desaparecer. La lluvia había cedido, pero el frío se pegaba a su ropa como una condena silenciosa. La ciudad se desperezaba a su ritmo habitual. Bocinas, pasos apurados, voces que no decían nada importante. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario urbano. Una figura más entre palomas, bolsas de basura y charcos. Un hombre bien vestido, con el café en una mano y el móvil en la otra, le lanzó una mirada rápida antes de subir a su coche. No de lástima. No de compasión. Una de esas miradas vacías que dicen, no eres mi problema. Clara intentó levantarse. Le dolía la cadera. El banco era duro, y su cuerpo ya no tenía edad para esas posturas. Pero más que el dolor físico, lo que la vencía era esa sensación de volverse invisible. Como si el mundo la hubiera borrado de la lista de personas que merecen atención. Pasó frente a una panadería. El olor a pan recién hecho era casi cruel. Dentro, una niña mordía un croissant con la cara llena de miga y felicidad. Clara desvió la mirada. Era demasiado. Durante las siguientes horas, caminó sin rumbo. Cada paso era una mezcla de necesidad y desconcierto. Se sentía como flotando. La ciudad era un ruido constante, pero todo le sonaba distante, borroso, ajeno. Pasó por una iglesia cerrada, una tienda de caridad que ya no recibía donaciones, y un banco que jamás la habría atendido sin cita. Buscó un baño público. Nada. Al final volvió a sentarse. Otro banco, otro rincón, con la maleta a sus pies como único testigo. Nadie se detuvo. Nadie preguntó. Y eso dolía más que el rechazo. Un banco, una manta y el temblor. La noche volvió como una sombra espesa, sin colores, sin promesas. Clara se había arrastrado hasta un parque menos transitado, donde al menos los faroles daban algo de luz, y el ruido de los autos se escuchaba de lejos. Ahí, bajo un techito de cemento rajado, intentó acomodarse. Alguien había dejado una manta vieja, probablemente olvidada o rechazada por otra persona en su situación.
Tenía olor a humedad y cigarrillo, pero a esas alturas eso no importaba. Se la echó encima, encogida en el banco de madera que le crujía cada vez que se movía. El temblor era constante, no solo por el frío, también por el miedo. No saber quién podría acercarse. No saber si despertaría con todo su bolso intacto. No saber si despertaría. Unas voces lejanas rebotaban entre los árboles. Risas sueltas. Quizás un grupo de jóvenes volviendo de fiesta. Clara cerró los ojos, fingiendo estar dormida. Las calles de noche no eran lugar para alguien vulnerable. Lo sabía desde niña. En la penumbra repasó los últimos días, buscando señales. ¿Cuándo fue que su hijo dejó de verla como madre y comenzó a verla como carga? ¿En qué momento empezó a hablarle con ese tono frío, como quien le habla a una deuda? Pensó en las fotos familiares que se habían quedado en la casa, en los marcos que limpió con esmero cada domingo, en los abrazos de infancia, en los dibujos torcidos pegados a la nevera. Todo eso, desvanecido en una orden seca. Ya no puedes vivir aquí. Una lágrima le rodó por la sien. Solo una. Luego el rostro volvió a quedarse inmóvil, endurecido por la resignación. Y así, entre el murmullo de la ciudad y el crujir del banco, Clara se fue quedando dormida. Temblando, pero entera. Él pasaba en su coche, como siempre. Martín Alonso no tenía razones para detenerse en ese barrio, pero esa noche el tráfico lo desvió. Su chofer, harto de las obras en las avenidas principales, giró hacia calles menos elegantes, ventanas sucias, farolas parpadeantes, bancos con historia que nadie contaba. El millonario iba en silencio, como casi siempre. Vestido impecable, mirada perdida entre la pantalla del móvil y los reflejos de la ciudad en el cristal. La cena había sido un aburrimiento, la reunión una excusa, y su agenda del día siguiente ya le parecía un castigo anticipado, hasta que, al doblar una esquina, la vio. Una figura encogida en un banco, bajo una manta deshilachada. No tenía rostro, solo forma, como una escultura olvidada por el mundo. A su lado, una maleta. Vieja, sucia, testigo de algo que no debía haber pasado. Martín no era ajeno a la pobreza. Había donado millones a fundaciones, financiado albergues, pagado becas. Pero todo eso lo hacía desde lejos, desde el mármol pulido de sus oficinas, desde salones con aire acondicionado y copas de vino caro. Verla ahí, inmóvil, en el frío, le provocó algo que no supo nombrar. No era culpa, no era lástima. Era inquietud, una incomodidad que se le instaló en el estómago. El coche frenó en el semáforo justo frente al parque. Y por un instante que pareció eterno, Martín la miró. Ella no devolvió la mirada. Estaba dormida. O fingía estarlo. Pero había algo en esa escena. Una mezcla de dignidad herida y abandono injusto, que rompió la costumbre. Por primera vez en años, sintió que debía hacer algo más que mirar. Y mientras el semáforo cambiaba a verde, Martín dijo, casi en susurro: «Detente, voy a bajar», la mirada que rompió la costumbre. Martín no solía improvisar. Su vida era una agenda tallada en piedra, con reuniones, llamadas, compromisos sociales que lo mantenían alejado del mundo real. Pero esa noche, algo se fracturó. Al bajar del coche, sintió el asfalto bajo sus zapatos de cuero como si nunca antes hubiera pisado la calle. Se acercó al banco con pasos cautelosos. No quería asustarla. Aquel cuerpo cubierto por la manta temblaba levemente, como si hasta los sueños tuvieran frío. Clara abrió los ojos apenas él se acercó. Primero asustada, luego desconfiada. La luz tenue del farol iluminó un rostro endurecido por el tiempo y la decepción. Pero aún así, había algo en sus ojos. Una chispa intacta, aunque apagada. «No vengo a hacerte daño», dijo él con voz baja. «Solo
Quería saber si estás bien. Ella lo miró en silencio. ¿Qué tipo de broma era esa? ¿Un hombre con traje, en medio de la noche, preguntando si estaba bien? Era una pregunta ridícula. Pero no tenía energía para el sarcasmo. Estoy viva. Supongo que eso cuenta. Martín se quedó de pie, sin saber cómo continuar. Él no sabía hablar con la calle. Su mundo era otro. Pero algo en la honestidad cruda de esa frase lo desarmó. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Clara negó con la cabeza, sin perderle la mirada. Él respiró hondo. Sabía que cualquier otro momento, cualquier otra noche, se habría dado la vuelta. Habría subido al coche, donado unos billetes a alguna ONG y dormido tranquilo. Pero esta vez no. Porque hay miradas que no se olvidan. Y hay silencios que te siguen incluso cuando cierras la puerta de tu casa. Y él no quería cerrar esa puerta. No esta vez. Un gesto inesperado en la madrugada. Martín no tenía plan, solo intuición. Un impulso que no venía del deber ni de la culpa, sino de una extraña necesidad de romper con su propia indiferencia. Hizo una seña a su chofer, que lo miró con desconcierto desde el coche, y luego volvió su atención a Clara. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó, con voz casi tímida. Clara lo miró como si le hablara en otro idioma. ¿Café? ¿A esta hora? ¿Con un extraño entraje y reloj brillante? La lógica decía que no. Todo en su cuerpo gritaba «no confíes». Pero había algo en el tono de su voz, que no sonaba como el de los demás. No era condescendiente. Era humano, que ya era mucho decir. Asintió con un leve gesto. Ni siquiera sabía por qué. Caminaron en silencio hasta una cafetería de 24 horas, con luces pálidas y mesas vacías. El calor adentro le pareció un lujo. Martín pidió 2 cafés y algo de bollería caliente. Ella no tenía hambre, pero lo comió igual, no por el pan, por el acto. Él no preguntó mucho, solo escuchó. Clara habló poco al principio, hasta que las palabras empezaron a salir como si alguien hubiera abierto una compuerta vieja. Le contó lo esencial, que su hijo la había echado, que no tenía a dónde ir, que no quería llorar más, pero no siempre lo lograba. Martín no la interrumpió. Cada frase de ella era una bofetada a su mundo perfecto. ¿Cómo alguien podía ser tan invisible para todos? ¿Cómo nadie se había detenido antes? Y en ese rincón de madrugada, con el vapor del café empañando los vidrios, él lo decidió. No por compasión, no por imagen. Simplemente no podía dejarla volver a ese banco. Historias cruzadas bajo una farola rota. Después del café, Clara se levantó con intención de agradecer y despedirse. Creía que hasta ahí llegaba la cortesía, que el gesto amable del desconocido terminaba con una taza vacía y un cuídate. Pero Martín, sin pensarlo demasiado, le pidió que esperara. Salieron a la calle. El aire frío los envolvió otra vez, pero ya no dolía tanto. Caminaron sin rumbo fijo hasta una plaza casi desierta, donde una farola titilaba con desgano, lanzando una luz temblorosa sobre el pavimento. Y allí, sentados en una banca metálica, las palabras comenzaron a fluir en dirección contraria. Fue Martín quien habló primero. Con una voz más baja que el viento, le confesó que no recordaba la última vez que sintió que hacía algo real. Su vida era una serie de eventos programados. Reuniones, juntas, sonrisas falsas, cenas que no sabían a nada. Una rutina brillante por fuera, vacía por dentro. Clara lo escuchó sin juzgar. Ella sabía lo que era el vacío, aunque el suyo tuviera forma de traición familiar y hambre acumulada. Las historias eran distintas, pero se cruzaban en una intersección extraña. La necesidad de ser vistos. De sentir que aún podían confiar en alguien, aunque fuera por unas horas. Él le preguntó su nombre.
Ella se lo dijo sin vacilar. Clara. Así de simple, así de fuerte. Y bajo esa farola que parpadeaba como si también escuchara, Martín tomó una decisión que no encajaba con su estilo de vida, pero sí con lo que quedaba de humano en su interior. Le ofreció pasar la noche en uno de sus apartamentos vacíos. «Solo hasta que encuentres algo», dijo. Clara lo miró largo rato, midiendo si la vida le estaba tendiendo una mano o una trampa. Pero luego asintió, porque a veces el dolor también sabe reconocer una grieta de luz, una decisión sin lógica, pero con alma. Martín no informó a nadie, ni a su asistente personal, ni a su equipo de seguridad. Solo tomó las llaves de uno de sus apartamentos, un lugar destinado a huéspedes de negocios que nunca llegaban, y condujo él mismo hasta allí, con Clara sentada en el asiento del copiloto. Durante el trayecto ninguno habló. No hacía falta. Las palabras sobraban cuando el silencio no era incómodo, sino necesario. El edificio era discreto, moderno, con portero automático y una entrada iluminada con luz cálida. Clara bajó del coche con lentitud, como si aún sospechara que todo podía desvanecerse en cualquier momento. Cuando cruzaron la puerta del departamento, el contraste la golpeó. No por el lujo, sino por la calma. Paredes limpias, sábanas sin manchas, calefacción suave, una cocina ordenada, todo, demasiado perfecto para alguien que venía de dormir sobre concreto húmedo. «Puedes quedarte aquí unos días», dijo Martín dejando las llaves sobre la mesa. «Hasta que te sientas fuerte». Clara lo miró, sin entender del todo. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? ¿Qué clase de millonario hace esto sin cámaras, sin aplausos? Él, como adivinando su duda, añadió con una sonrisa leve. «No estoy haciendo esto para sentirme mejor. Lo hago porque algo me dijo que debía hacerlo». Clara no contestó. Caminó hasta el sofá y se sentó lentamente, como si aún no confiara en que pudiera sostenerla. Y por primera vez en días, respiró sin miedo. Martín se fue sin más palabras, cerrando la puerta con suavidad. Mientras bajaba en el ascensor, sintió que había hecho algo profundamente irracional y profundamente correcto. A veces, el alma se adelanta a la lógica. Y esa noche había decidido escucharla. Volver a dormir en una cama real. Clara cerró la puerta tras de sí y se quedó en silencio unos segundos, como si quisiera absorber cada detalle. El aroma a limpio, el suave murmullo del calentador, la textura de las sábanas que jamás había sentido en su vida reciente. Se dejó caer en la cama con una mezcla de incredulidad y cansancio que la abrazaron con fuerza. Por primera vez en semanas, sintió que podía soltar el peso invisible que la aplastaba. Sus ojos se cerraron lentamente, no sin antes recorrer mentalmente el camino recorrido. La maleta rota, el portazo helado, la noche fría en el banco, la mirada de aquel hombre que decidió no mirar hacia otro lado. Y ahí, en esa cama que parecía tan ajena, se permitió un pequeño lujo. Soñar. Soñar con un futuro donde no tuviera miedo, donde sus hijos la buscaran con amor, donde las puertas no se cerraran de golpe. No sabía cuánto duraría esa paz, ni si el destino le deparaba nuevas tormentas. Pero aquella noche, al menos, estaba en un refugio. Un lugar donde las lágrimas podían caer sin que nadie las viera. Donde el silencio ya no era soledad, sino calma. Y mientras el sueño la arrullaba, una promesa quedó flotando en el aire. No estaba sola. Los días que comenzaron a curar. Las primeras semanas en el departamento fueron un remolino de sensaciones para Clara. La incertidumbre seguía rondando, pero también apareció algo inesperado. La tranquilidad. No la tranquilidad de la ignorancia, sino la que nace cuando el cuerpo y el alma empiezan a sanar. Martín no la acosó con preguntas ni consejos. Simplemente estuvo allí, respetando su ritmo,
ofreciéndole lo que necesitaba sin exigir nada a cambio. A veces traía frutas frescas o libros que pensaba podrían gustarle. Otras veces solo se sentaba en el sofá a observarla con una mezcla de respeto y admiración silenciosa. Clara, por su parte, comenzó a recuperar pequeños pedazos de sí misma. Volvió a cocinar, aunque solo para ella. Salió a pasear por el barrio, redescubriendo que había un mundo más allá del frío y la indiferencia. Una mañana, mientras ordenaba una caja vieja, encontró cartas amarillentas que su hijo le había escrito años atrás. Eran recuerdos dulces, llenos de promesas y amor que ahora dolían como espinas. Pero también le recordaron que, pese a todo, el amor verdadero no siempre desaparece. A veces solo cambia de forma. Cada día que pasaba, Clara se sentía un poco más fuerte. No por el dinero ni la comodidad, sino porque alguien creyó en ella cuando todos los demás la ignoraron. Y ese pequeño acto de fe fue el comienzo de una nueva vida, el pasado que vuelve con cartas viejas. Mientras Clara revisaba aquellas cartas gastadas, una mezcla de emociones la invadió. Las palabras de su hijo, escritas con la inocencia de un niño, mostraban un amor que parecía haberse perdido en el tiempo y la distancia. Las promesas de estar siempre juntos y ser su héroe contrastaban con la realidad cruel que la había expulsado de su hogar. Cada sobre arrugado contenía recuerdos de momentos felices, dibujos torpes, relatos de aventuras imaginarias y hasta pequeñas confesiones que solo una madre puede guardar en el corazón. Aquellas cartas se convirtieron en un puente hacia un pasado que, aunque lejano, aún estaba vivo. Clara lloró, no de tristeza, sino de comprensión. Entendió que el amor no desaparece simplemente porque la vida cambie, que su hijo también cargaba sus propios demonios, y que quizás, de alguna forma, estaba perdido en su propia tormenta. Decidió guardar las cartas en una caja de madera, no para aferrarse a ellas, sino para recordarse a sí misma que, a pesar de todo, había dado lo mejor que pudo. Y que ahora era tiempo de sanar para poder, quizá algún día, reencontrarse con aquel amor roto. Mientras tanto, el millonario Martín seguía mostrándole que la dignidad no se compra con dinero, sino con respeto y acciones sinceras. El millonario que dejó de mirar desde arriba. Martín, acostumbrado a un mundo de cristal y espejos, comenzó a notar cómo su perspectiva cambiaba lentamente. Ya no veía a Clara como una historia triste que pasaba por su camino, sino como una persona, con una fuerza que desafiaba su propia realidad. Las reuniones y lujos que antes llenaban sus días comenzaron a perder sentido. Sus conversaciones con abogados y socios se volvieron más cortas. En cambio, buscaba tiempo para sentarse con Clara, escuchar sus relatos y compartir silencios que hablaban más que palabras. En el fondo, Martín se reconocía en ella. Ambos habían enfrentado pérdidas y desencuentros, aunque en mundos muy diferentes. Y esa conexión inesperada despertó en él un deseo genuino de hacer más, no por caridad, sino por humanidad. Ya no era solo un acto aislado de bondad, sino el inicio de un compromiso. Un compromiso con alguien que le mostró que el verdadero poder reside en la empatía. Una oferta que no tenía precio. Una tarde, mientras Clara ordenaba el departamento, Martín le propuso algo que la tomó por sorpresa. Había estado financiando desde hacía años un refugio para mujeres mayores abandonadas, pero sentía que faltaba algo, alguien con experiencia y corazón que liderara el proyecto. «Quiero que seas tú», le dijo con sinceridad. «Nadie conoce mejor lo que significa perderlo todo y tener que empezar de nuevo». Clara sintió que el mundo se detenía un instante. La idea de encargarse de un refugio parecía un sueño lejano, casi imposible.
pero también una oportunidad para transformar su dolor en algo positivo, para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido invisibles. Aceptó, no sin dudas, pero con la convicción de que esa sería su forma de renacer. No solo para sí misma, sino para quienes caminaran por caminos oscuros y necesitaran una luz. Esa propuesta cambió el rumbo de su vida. Ya no era una mujer rota, sino un faro para muchas. Ella ya no es la misma mujer. Los meses pasaron y Clara se transformó. La mujer que una vez fue arrojada a la calle se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza para muchas. Su refugio creció, no solo en número de mujeres atendidas, sino en calidez y dignidad. Clara no solo ofrecía techo, ofrecía palabra, abrazo y fuerza. Su experiencia personal le permitía entender cada miedo, cada duda, cada lágrima. Y con paciencia ayudaba a reconstruir sueños que parecían perdidos. Su relación con Martín también cambió. Dejaron atrás la distancia de origen y riqueza para formar un equipo basado en respeto y admiración mutua. Juntos enfrentaban retos, celebraban logros y, sobre todo, mantenían viva la llama de la humanidad. Ella, que un día fue invisible, ahora brillaba con luz propia. Y su historia inspiraba a quienes pensaban que el destino no les daba segundas oportunidades. No todas las familias nacen de sangre. En la penumbra suave de una tarde cualquiera, Clara se sentó en el porche del refugio, observando cómo las mujeres reían y compartían historias. El sol bajaba despacio, pintando el cielo con tonos cálidos que invitaban a la calma. Pensó en su hijo, en las cartas viejas, en el dolor y la distancia que los separaba. Pero también pensó en la familia que había encontrado aquí. Mujeres que la respetaban, que la querían, que habían elegido caminar junto a ella. Porque la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te da amor, apoyo y un lugar donde pertenecer. Martín apareció a su lado, silencioso y paciente. No necesitó palabras para entender que estaban construyendo algo más profundo que una simple amistad o una casual ayuda. Era una alianza de almas heridas que habían decidido sanar juntas. Y mientras el sol se ocultaba, Clara dejó caer sus hombros, respiró hondo y se permitió, por fin, sentirse en casa. Un susurro, una promesa, un nuevo comienzo. Y así termina esta historia, no con un final, sino con un suave despertar,